Está muito bem, todos os protocolos aqui. Fiquei aqui tranquilo. Luiz, aqui esse é para você passar quando chegar o momento. Fico de fora também da transmissão. Se eu levantar para falar, depois vai entrar com Não, não. A transmissão, para não fechar mais nervoso. Só um minuto, deixa eu só. Bé, bona tarda, boa tarde, bienvenidos. Es un placer, somos pocos porque, claro, ha habido toda una mañana compleja. Ayer hubo una tesis también compleja, les informo, pero funcionó muy bien, de un profesor, ahora dirige la Escuela de Contas de Minas Gerais, y que hizo la tesis conmigo, ayer la leímos, sobre el tema de la paz. Fue muy debatida porque sí que es verdad que el tema apenas lo arañamos. Digamos, todo el mundo pidió que se tenía que haber hecho muchas más cosas, pero todo el mundo admitió que vuelve a ser el tema urgente, inmediato, que no podemos dejar de pensar y, bueno, creo que estuvo muy bien, pero entonces gran parte, tengo que reconocer que aquí, bueno, hay profesores de la Universidad de Minas Gerais y el director, el presidente del Tribunal de Contas y la ministra del Tribunal Electoral brasileiro, Edilene Lobo, bueno, que nos acompañan. Conozco todos, incluso, pero mucho más rápido, ¿no? Más que nada para no cansarles. Pido disculpas de una cosa, de la cual en el fondo estoy orgulloso. Yo creo que magníficas jornadas, 20 jornadas de filosofía política se han hecho prácticamente con coste cero, lo cual nos incluye ya en un club que creo que tiene un cierto valor, a mí me gusta, y les explicaré una anécdota. Creo que es muy interesante. En el siglo XVIII se creó un salón filosófico, el de Julia del Espinàs, compañera durante una década larga. ¿Qué tal, profesor? Buen día, Gustavo. Con una década larga d'Alembert. Ella había sido también ya el ánima de otro salón que no llevaba su nombre, que era de Madame de Fan. Y bueno, se emancipó, creó su nuevo salón con los filósofos, los enciclopedistas, que en aquel momento lideraba porque era el secretario de de la Sociedad de Ciencias d'Alembert, ¿no? Y que además estaban generando la enciclopedia. Es muy interesante porque se conserva el anuncio que salió en aquel momento. La prensa era muy diferente. Es una revista bueno, no les, no, pero se conserva el anuncio. Y el anuncio es muy divertido, muy engrasado, porque dice, bueno, presentamos un nuevo salón. Sepan ustedes que este nuevo salón será diferente de los otros. Es un salón filosófico, es el de Julia del Espinàs, porque lo llevaban, y eso es muy importante, era revolucionario en la época. La mujer tenía una presencia que prácticamente ningún otro lugar en aquel momento tenía, ¿no? Bueno, sabían que con Julia del Espinàs estaba d'Alembert, Diderot, Voltaire, iban viniendo un poco todos, Turgot, que llegó a ser ministro, etcétera, Necker incluso. Bueno, pues se anuncia como un congreso, un salón filosófico. ¿Por qué filosófico? Porque el alimento que vamos aquí a facilitar será sobre todo de ideas, será un alimento intelectual y no
no de otro tipo, porque claro, en los salones aristocráticos, etcétera, pues había o lo que hoy diríamos un catering importante. Quiero comentar que nuestro alma, creo que es el hombre clave de estas jornadas, que es João Pedro Carvalho, ahora ha tenido una beca en Harvard con Mangabeira Unger, donde hacían una... Perdón, hago ese lapsus, pero intentaré no casarles. Pues bueno, una asignatura compartida entre Mangabeira Unger, Dani Rodrik, uno de los pensadores políticos más importantes y que tendrá premio Nobel, y Daron Acemoglu, que ya es premio Nobel de este año, con Johnson, tal, ¿no? Estas tres, y bueno, aparte de que eran tres monstruos falando y discutiendo entre ellos, bueno, pues con un catering realmente muy importante, donde pues los estudiantes pueden aparecer para aprender intelectualmente y alimentarse intelectualmente, pero también física y biológicamente, y complementar así la beca, que de una manera muy superior. Buen día, buena tarde, el profesor Norbert Bilbain, que mañana también. Estoy explicando las esteteces del... bueno, pues en Harvard ahora mismo no entran en nuestra dinámica. Me he entristecido porque parece que no están muy preocupados por Donald Trump y Elon Musk. Sí. Pienso bueno, que claro, que Harvard siempre es una élite de la élite con talento, etcétera. Nunca les pasará nada, pero claro, hay que preocuparse, hay que preocuparse, ¿eh? Y eso me recuerda una película que deben ver, que es Heaven's Gate, de Michel Cimino, que comienza con la primera licenciatura de una turma en Harvard, con unas escenas memorables. Luego hay otra escena parecida, pero con los inmigrantes en Wyoming. Y sí, el personaje principal, Avril, que Chris Christopherson, luego supera todos los problemas y ya es élite, es el estudiante brillante del inicio. Tiene la etapa de Wyoming, donde bueno, convive con todos los inmigrados. Wyoming es el último estado incorporado del continente. Creo que Alaska es posterior, pero digamos es el último que entra en los Estados Unidos. Entró en 1890 y la película trata de ese momento. Se va a institucionalizar Wyoming y eso significa que el espíritu libérrimo de la frontera, que no les diré nada más, se corta y la Unión de Ganaderos ha decidido que quiere entrar, ha hablado incluso con el presidente federal, y tienen permiso para disciplinar los díscolos, que roban ganado para comer, porque son inmigrantes, etcétera, o son anarquistas, y eso es histórico. Aceptaron una lista de 125 personas que serán ajusticiados por los sicarios de la Unión de Ganaderos. Y ese es el tema. Pues allí está Chris Christopherson, pero al final muere casi todo el mundo, pero Chris Christopherson está en su yate enorme, añorando aquella época, pero sin que le haya tocado nada, ¿no? Bueno, lo nuestro es más limitado, estamos quizás más cerca de la gente, más cerca de Julia del Espinàs, de D'Alembert, entonces termino la anécdota. Pueden buscar, existe el anuncio y dicen, no se engañen, es un salón filosófico, aquí solo damos alimentación intelectual. Algo habrá, alguna pasta, algo así, pero no. Aquí lo nuestro es las ideas. Si quieren otra cosa, hay otros salones en París que les sabrán acoger. Pues bueno, pues estas jornadas, ustedes son todos los protagonistas. João Pedro y el equipo, Teo, etcétera, lo han hecho posible.
Yo pues hago lo que puedo, pero con ese espíritu, el cónsul tecnológico y tal, ayudado, el profesor Fabricio Pulido también, pero el espíritu ha sido ese, ¿no? Un espíritu de que, bueno, somos filósofos y damos solo alimentación filosófica a quien le interesa esa alimentación. Los que necesiten otras, que lo entendemos, ¿eh? Lo entendemos, deberán buscar otros salones, otras jornadas, otros eventos, también muy dignos, pero que no son el nuestro, ¿no? Entonces, pues con esta humildad y sin cansarles demasiado, les he contado, medio contado una película mal, un anuncio, creo, significativo, ¿eh? Creo que es de esos anuncios que describe una sociedad eh, y muy significativamente. Y bueno, y que además creo que describe algo la situación nuestra, ¿no? Pero haremos con ello lo mejor que podamos. Gracias por haber venido de Brasil, de Perú, bueno, de Burgos, de Alcalá, de muchas, de Italia, sí, sí. Agradecemos y más gente, muchísima más gente. Hay un grupo interesantísimo de Costa Rica, hay un GT de Florida, etcétera. Bueno, ahí y sobre todo de mucho brasileiro, tengo que reconocer que sin ellos ni incluso este plan de Julia Lespinax habría funcionado, ¿no? Entonces, bueno, me callo, muchas gracias. Cedo la palabra a... ¿qué opina? A Luis Fernando, que es cónsul en Barcelona del Brasil en los aspectos tecnológicos de conocimiento y nos va pues a falar un poco de eso, se lo agradezco, porque además es de una cordialidad enorme y si le envían incluso les puede incorporar a su WhatsApp y LinkedIn, etcétera. Gracias por sus Obrigado, palabras. querido. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No es, quería saludar a nuestras autoridades, todos los presentes, a mis amigos Fabrício, el profesor Fabrício, Gonzalo y João Pedro, no, desde el Consulado General de Brasil nos complace no solo ser testigos, pero sino también apoyar este acercamiento entre dos centros de enseñanza e investigación tan potentes como es la Federal de Minas Gerais, ¿no? La Universidad de Barcelona, sobre todo por un tema tan importante, ¿no? Que es el impacto de nuevas tecnologías, ¿no? De la inteligencia artificial, que no obedece fronteras, ¿no? Impacta a todos. Entonces, lo que es importante acá, es importante en Brasil, es importante crear entendimientos comunes, ¿no? En consensos a respecto de eso. Pero me dieron la oportunidad también de hablar un poco de la razón por qué un consulado está involucrado, ¿no? En este tipo de actividad. Fue una pregunta que me hicieron hace poco, ¿no? Y la idea es que nosotros, ¿no? Cada vez más no hacemos apenas esta diplomacia tradicional, como todos piensan, entre gobiernos, ¿no? Pero cada vez más es también una diplomacia entre sociedades, ¿no? La idea es que lo que hablamos es de una diplomacia de innovación, que para acontecer es necesario mucho más que los gobiernos, que la academia, que el sector privado, pero es necesario también involucrar toda la sociedad. Y para eso se utilizan muchas herramientas, ¿no? Muchas herramientas para que se pueda dar palabra, dar voz a todas las palabras. Pero tenemos esa misión, ¿no? De promover la imagen de Brasil. ¿Esto por qué? Porque es importante que las sociedades se conozcan, ¿no? Se entiendan, creen confianza,
¿no? Sobre todo cuando hablamos de proyectos en el mundo científico, el mundo tecnológico, es tan importante crear esta confianza para crear, co-crear, ¿no? Para crear algo conjunto. Aí acá intentamos um pouco ter esse rol, ¿no? De mostrar esse Brasil que é pouco conhecido, que todavía há muitos prejuízos, né, em relação às capacidades tecnológicas do Brasil. Então, quebrar um pouco estas fronteiras que há e incentivar conexões. Não são todos os centros em Brasil que têm esta oportunidade ou esse protagonismo da Universidade Federal de Minas Gerais de tentar criar puentes, não, com entidades estrangeiras, com sócios estrangeiros, não? E, bueno, tentamos fazer isso de muitas maneiras diferentes, não? Sempre tentando conhecer as sociedades locais, né? Criar essa inteligência para para que os brasileiros possam compreender melhor como fazer essas conexões, não? E há alguns anos estamos juntando, não, reunindo todas essas atividades em um programa que se chama Programa de Diplomacia de la Innovación, que creio que vosotros habéis visto a nossa logo, no, en el material de esta jornada, no, que tem esse objetivo de promover o Brasil, promover essas associações, no, fomentar a internacionalização de empresas brasileiras, mas também de universidades, de centros de inovação, ¿no? De atraer inversiones, de movilizar os brasileiros que estão no extranjero, ¿no? Para que possam seguir contribuindo com o Brasil para criar essas conexões com outras sociedades, porque esses brasileiros conhecem as duas realidades, ¿no? Bueno, intentamos fazer isto de muitas formas, desde conferências mais tradicionais hasta missões hasta missões com seja de empresas, seja de centros de investigação, não? Sempre tentando promocionar oportunidades de matchmaking, não? Não só eu estou tentando fazer isto acá em Barcelona, mas também tenho companheiros e companheiras em todo o mundo, em consulados, embajadas de Brasil, tentando fazer o mesmo. Então, creio que vosotros devem considerar uma porta de entrada, no, um país, hablar com o consulado, tentar falar com o consulado, falar com a embajada, sempre que a proposta é tentar ter um projeto comum, no, com uma entidade ao extranjero. Intentamos também juntar o máximo de informações, ¿no? de uma inteligência, ¿no? En esta área para apoiar os brasileiros en este processo de internacionalização, seja fazendo mapeios de regiões, seja mapeios de tecnologia. Bueno, desde hace algunos años estamos siendo más activos, creo, aquí en Barcelona, ¿no? Sea haciendo eventos virtuales, presenciales, intentando formas más creativas, ¿no? de quebrar las barreras entre nuestros países, ¿no? E acercar as nossas sociedades, não? Então, estamos muito contentos de poder estar aqui hoje, contribuir para um evento assim, que é uma maneira de... Se falou tanto de la paz hoje, não? Então, creio que quando as sociedades se conhecem melhor, não deixam de ver o outro não como um inimigo, como alguém estranho, pero empieza a entender melhor, não? Que todos, al final, somos seres humanos, ¿no? Tenemos las mismas necesidades y todo más. Voy a ser súper breve porque quería solo dejar mis contactos, ¿no? Los contactos del consulado. Entonces, siempre que queráis poder enviar un mensaje, podemos hablar más de lo que hacemos aquí y de lo que podamos hacer juntos en el futuro también. Entonces, gracias.
Una idea breve que ya he dicho aquí y alguien la ha escuchado, que creo que es un pequeño orgullo. En un momento en que la política internacional me parece que se está estableciendo de manera bastante descarada bajo la idea de dominio, que siempre se disimulaba, Putin, Netanyahu, Trump, no nos engañemos. A ver, lo que une, digamos, Europa, la vieja Europa, que lo ha hecho muy mal, y que tenemos que mantener la crítica, pero que ahora hemos aprendido que ya no somos un agente internacional de dominio. Creo que eso la Unión Europea finalmente lo ha entendido. Y creo que Brasil es de las pocas potencias continentales, que es un continente que también no, o lo ha entendido o de momento no quiere ejercer eso, porque está claro que China, Xi Jinping, pero incluso la India de Modi no es la democracia que nos imaginábamos, heredera de Gandhi, etcétera. Entonces, digamos, de los grandes monstruos, los leviatanes, digámoslo así, estoy contento de vivir en el que vivo y de tener empatía y contacto con Brasil, porque de los monstruos, si tuviera que salir de donde vivo, creo que solo me queda Brasil, porque de los otros que he mencionado, al menos yo veo difícil. Entonces, bueno, que quede en acta, ¿no? ¿Por qué? Porque de momento no optamos por el dominio y algunos cometieron el error gravemente en otros momentos, pero creo que ahora no, aquí en ninguno de los dos lados hay voluntad realmente de dominio. Entonces, obrigado y lo agradezco y pienso que los brasileiros aquí presentes deben estar orgullosos porque cualquier país a la que comienza a pisar fuerte, de repente pone una bota en el pie, ¿no? Entonces, profesor Fabricio Pulido de la Universidad Federal de Minas Gerais y que, bueno, hemos trabajado juntos y nos ha ayudado muchísimo. Sí, muchas gracias, profesor Mayo, querido profesor Mayo. Sí. Eh, Buena tarde a todos para hacer las ceremonias en catalán también y decir que estoy muy ilusionado de estar en estas 20 jornadas internacional de la filosofía política, añadirme como persona y académico a esta iniciativa y también aprovechar la oportunidad para agradecer a todas y todos que se han juntado a nosotros en esta magnífica conferencia que sin duda es una alegría para las dos universidades. Voy a hablar seguramente de los lazos de amistad y cooperación que existen entre la Universidad Federal de Minas Gerais y la Universidad de Barcelona. Pero antes, obviamente, aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los alumnos que se han involucrado en este trabajo, a João Pedro, que es nuestro doctorando conjunto entre la Universidad de Barcelona y la Universidad Minas Gerais, que fue mi alumno también. Entonces, es siempre de la parte de los maestros, de las maestras, una alegría poder seguir y acompañar la trayectoria, la carrera de nuestros discípulos. Bueno, y por la oportunidad de agradecer el apoyo institucional del Ministerio de las Relaciones Exteriores, la persona del querido diplomático Luis Fernando Machado, que nos ha presentado también un universo de relaciones de cooperación entre Brasil y España desde la perspectiva de Cataluña y toda la jurisdicción que el consulado tiene sobre la región. Esto es también muy importante porque no solo son los brasileños que están acá en diáspora, pero sino también las relaciones académicas que se construyen bajo la cooperación académica, como es el caso de la Universidad de Barcelona y la Universidad Federal de Minas Gerais. Estas jornadas tienen un significado especial por celebrar 20 años que son muy exitosos
y además de una trayectoria de excelencia entre el Departamento de Filosofía, la Facultad de Filosofía, los profesores José Manuel Bermudo, Norbert Bilbeny, Gonçalo Mayos, y las relaciones de fructíferos intercambios con la Universidad Federal de Minas Gerais, especialmente por nuestro programa de posgrado de Derecho, donde fui coordinador entre 2015 y 2018, uno de los coordinadores más jóvenes de la historia del programa, porque el programa tiene su escuela doctoral desde 1931 para Brasil. Esto es un marco histórico, el primer programa de doctorado en Derecho del país. Y pocos saben un poco de historia. Historia siempre es la madre que nos liberta de las prisiones, sobre todo porque pasa en futuro. Es bueno que en estos últimos 15 años, en línea con registros históricos, tuvimos profesores del programa de posgrado de Derecho de la UFMG, profesores de la Facultad de Derecho y Filosofía de la UB, que han intercambiado alumnos, conocimiento y han construido estos vínculos de estrecha y recurrente cooperación académica en las áreas de docencia, investigación y extensión. Tengo que hacer esto paralelo comparando con otras experiencias que tuvimos de internacionalización desde el punto de vista de la universidad, porque 15 años pueden parecer un corto periodo de tiempo, relativo y a veces quizá reciente, pero entre intercambios académicos, los lazos de amistad y afecto, estas relaciones son virtuosas, sobre todo cuando están atravesadas por una pandemia. El primer punto, y segundo, por la pérdida de colegas tan queridos. Bueno, más de 15 años de relaciones, producimos 11 puestos de profesor visitante, becas de investigación avanzada a nivel postdoctoral, bajo el diálogo académico con profesores de la UB, profesor Mayos como anfitrión siempre, el apoyo de la Fundación CAPES, más de 25 conferencias, seminarios conjuntos a nivel de doctorado, innumerables consejos académicos, publicaciones conjuntas que han proyectado la cooperación bilateral UB y UFMG a un nivel exitoso de visibilidad. Esto sería mi comunicación para abertura de este evento, pero registrar que yo mismo soy testigo de la primera conferencia magna en nuestro programa por profesor Mayos para una macrofilosofía en 2012, cuando yo acababa de participar de oposiciones como profesor agregado, adjunto de la Facultad de Derecho, y presencié la construcción y trayectoria de cooperación que estaba se estructurando por la mano de varios colegas, algunos de ellos ahora ya profesores catedráticos y titulares de la universidad. Entonces, esto es como no solo ser un testigo, pero también entender la importancia de construcción de estas relaciones de cooperación académica que son sólidas y además fuertes. Con este programa de doctorado más antiguo, entonces, el programa comprendió la importancia de diversificar sus relaciones de cooperación académica e incluso hizo un plan de internacionalización que han ponido España como uno de los países prioritarios en las relaciones académicas y la Universidad de Barcelona una de las primeras por su posición. Y eso nos llevó a, en los últimos años, reflejar el trabajo y apoyo a las conferencias, a las jornadas, y un reconocimiento al liderazgo del profesor Mayos, a quien el grupo de profesores del programa de posgrado también rinde un merecido homenaje junto a los profesores Bermudo y Bilbeny. La elección del tema 2025, y ahora voy a hablar un poco también de mi perspectiva de internacionalista, es una invitación necesaria para que la academia reflexione sobre los próximos años de dimensionamiento crítico de la investigación científica, un rendimiento educativo, las estrategias de movilización democrática y promoción de los derechos humanos a nivel global. Las nociones de ciudadanía, enganchamiento civil experimentan intensas transformaciones
proporcionadas por el desapego de las funciones clásicas de los estados, de las perspectivas westphalianas, legalistas, post-onusianas y democráticas del derecho, a una apropiación indebida e usurpadora por parte de actores no estatales. Y creo que la tomada de pose del presidente Donald Trump el 20 de enero han demostrado y comprobado cómo están estas fuerzas en nuestra sociedad global. La dimensión de poder, examinada por la filosofía política históricamente, debe ser recuperada a la luz de lentes históricos críticos, iluminadas por la misma racionalidad que inspiró el pensamiento filosófico contemporáneo para examinar el desarrollo y también la angustia de las revoluciones industriales científicas entre los siglos XIX y la primera mitad del siglo XX. Porque en la actualidad los mismos actores no estatales no se contentan en demostrar sus intenciones más espurias, el rechazo de los compromisos con los procesos participativos, los foros internacionales, la protección de las libertades civiles, los derechos sociales, económicos y culturales. Por fin, estos conglomerados tecnológicos que inspiran la roda de las tecnologías, las big techs, forjan no solo un nuevo rasgo de plutocracia, una horda plutotecnológica, sino más bien oligopolios disfrazados de tecnocracias que adoptan la forma de macroestados, pero no son estados, como si fueran soberanos digitales, pero no son soberanos, formalizando una relación de mercantilismo informacional, por lo tanto sobre los datos, basada en la apropiación y reformateo de los datos personales. Es una especie de mercantilismo sin refinar. Por el contrario, es rudimentario, primitivo para el tiempo que ya vivimos, de superación de guerras, pandemias y construcción de alianzas, y que está lejos de cualquier reducción categórica de una frase histórica, a saber, el capitalismo de vigilancia, entre comillas. Hay de hecho un truque, un escambio desigual. Este tipo de mercantilismo refuerza la lógica cruel de una sociedad de la ignorancia, del desconocimiento, para recordar las lecciones de profesor Mayos y Bray, y para avalar la naturalización o normalización, si preferir, de la indigencia y el despojo de los factores atributos humanos, de perfiles humanitarios y solidarios en nuestras sociedades, precisamente a partir de la extracción sistematizada de datos sin ninguna compensación justa, pecuniaria, holística, lo que sea, y el control de los cuerpos y los comportamientos digitales que en verdad son trasladados al campo social, afectivo y político. Una forma primitiva de mercantilismo informacional basada en procesos deliberados de intoxicación y adicción digitales, los vicios digitales, la expropiación de ingresos de ciudadanos vulnerables en favor de plataformas de redes sociales, juegos y apuestas, y la sustitución completa o reemplazo del trabajo humano por procesos maquínicos y automatizados. Esto conlleva, pues, a un veredicto de la eliminación total de potencial de emancipación que tanto el trabajo manual o físico como el intelectual históricamente han demostrado a lo largo de las últimas décadas y siglos. Por eso los temas de los grupos de estas jornadas están tan presentes, pensando precisamente en un nuevo rol para la filosofía política y sus diálogos interdisciplinarios, que aquí destaco: soberanía digital, desafíos, conceptos clásicos de la filosofía política, impacto de la inteligencia artificial en las democracias, desafíos éticos del uso de la inteligencia artificial, poshumanismo y naturaleza evolutiva de la humanidad y las sociedades impulsionadas por IA, nuevas formas de control social y resistencia en la era digital, estudios comparativos del uso político de la inteligencia en los contextos autoritarios y democráticos. Bueno, creo que esto era una contribución de apertura, sino también de facilitar a todos los asistentes, aquellos que están aquí, con mis palabras,
con agradecimiento y desearlo a todos y a todas un excelente trabajo, que tengáis excelentes jornadas y viajes por este Salón de la Filosofía de Alimentación, y que también en la posición de profesor docente de la Universidad Federal de Minas Gerais, larga vida a Universidad de Barcelona, nuestra querida anfitriona, no solo una de las primeras universidades españolas, sino quizá la más brasileña hoy en la península ibérica. Muchas gracias, profesor Mayos. Agradezco, cónsul, profesor Fabricio. Bueno, creo que hemos cumplido, pero agradezco que la parte, digamos, más formal de estos actos no me... Bueno, sí, perdón. Buenas tardes, Tom. Buenas tardes. Ah, voy a hablar en castellano. Voy a decir dos palabras porque sé que todos queremos oír, escuchar a Bermudo, a José Manuel Bermudo, y lo vamos a hacer. Entonces lo digo nada más que dos palabras de todo. La primera palabra es gracias. Gracias por venir. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por Cataluña. Gracias a Cataluña por ser tan abierta con nosotros brasileños, con una recepción muy amable siempre. Y nosotras de Brasil os estimo moltísimo. Estimo Barcelona y el pueblo catalán, claro. Gracias a las personas que ayudaron a hacer estas jornadas, que son, tengo que decir, Paulo Afonso de Carvalho Filho, que sin él ninguna de estas artes, los carteles, no habría. Gracias a Theo Fonseca, que también ha ayudado mucho. Gracias a Julia Peré, que también ha ayudado mucho. Gracias a Gonzalo Mayos, que como Fabricio ha dicho, es nuestro líder aquí en la Universidad de Barcelona y por supuesto tiene una importante participación en nuestros lazos, tanto de afecto maestro cuanto de instituciones, porque pensar la internacionalización tan importante hoy día para las universidades de todo el mundo, pasa por eso, ¿no? Por recibir alumnos de otros países, por ir a los otros países, y eso es algo muchas veces visto por ciertas personas, por cierta parte de la academia como algo no tan importante, no tan relevante para el desarrollo, bueno, para el alimento intelectual. Gracias también a dos personas que hicieron mucho para la Universidad de Barcelona, hicieron muchísimo para Cataluña, hicieron muchísimo para la historia de la filosofía mundial, que son José Manuel Bermudo y Norbert Bilbeni, que está aquí. Dos profesores eméritos de esta casa, dos profesores catedráticos, uno de filosofía política, otro de ética, y que construyeron muchos proyectos del Departamento de Filosofía y muchos proyectos de la Facultad de Filosofía. Entonces, tanto Astrolabio, la revista internacional de filosofía, cuanto estas jornadas de filosofía política, no son cosas que yo he hecho, no son cosas que ha hecho una persona, son resultados de dos cátedras muy importantes que son corporificadas en esas dos personas, y ese evento es un homenaje a esas dos personas, esos dos intelectuales muy importantes, y hay siempre que tener esto en cuenta en esta universidad, porque pocos resta en nuestro tiempo para valorar la gente que ha hecho tanto por el conocimiento y la ciencia. Bueno, dicho esto, hablo dos cosas sobre una experiencia, una sensación y algo como una justificación, un intento de justificar la importancia de este evento, de las jornadas, no solamente de este evento, como del tema de este evento.
Y es una sensación que he recibido con mi instancia allá en Estados Unidos, que es un detalle técnico de economía política que a los economistas les parece muy, muy sencillo, que es algo súper de conocimiento amplio, pero creo que en las facultades de filosofía y en las de derecho no es tanto, que es cómo la revolución industrial ha sido importante para la desigualdad económica social mundial entre los países del mundo. Entonces, aquí está José Manuel Bermudo. Muchísimas gracias. Y, bueno, la desigualdad social que tenemos hoy en el mundo es resultado de la diferente capacidad de los países en se utilizar de los cambios traídos por la revolución industrial. La diferencia la diferencia económica hasta la revolución industrial entre los países del mundo era más o menos de 2. O sea, un país era el doble más rico que el otro hasta la revolución industrial. Después de la revolución industrial, 2014, la diferencia subió de 2 para 80. Eso significa que los países ricos hoy día son 80 veces más ricos que los países pobres en el mundo. Esa es la grandiosidad de la revolución industrial, el gran impacto en la desigualdad social entre los países. Bueno, ahora bien, la dicha era de la inteligencia artificial que estamos enfrentando en ese congreso, en esas jornadas de filosofía política, si la era de la inteligencia artificial, si la revolución de la inteligencia artificial logre cumplir lo que promete, hará mucho más daño que la revolución industrial, porque la capacidad de escala es muy impresionante y mucho mayor que la capacidad de escala que ha resultado de la revolución industrial. Entonces, mis amigos, caros amigos, estamos en un momento clave del mundo. ¿Por qué? Y clave en la historia. Porque la capacidad, todo eso de sur global, norte global, desigualdad social, todo eso de geopolítica, de ascensión de China, que Estados Unidos era imperio, ahora no es tan más, todavía lo es, pero todo eso ha surgido en ese momento clave de la historia, la revolución industrial. Ahora estamos viviendo otro momento clave en la historia, la revolución de la inteligencia artificial. ¿Para dónde caminará la humanidad en la era de la inteligencia artificial? Esta es la gran pregunta de nuestro evento. Y eso no es una discusión técnica, eso no es una discusión simplemente de los cientistas computacionales, es una discusión política, es una discusión filosófica, que por eso se justifica ser discutida aquí, en la Facultad de Filosofía, discutida aquí en un evento en la Facultad de Filosofía de la UB. Entonces, tenemos que elegir nosotros como academia, como ciudadanos, como progresistas, qué hacer frente a la revolución de la inteligencia artificial. Y por eso tenemos que repensar la finalidad de la máquina. Tenemos que repensar mucho más de lo que están sugiriendo los cientistas computacionales. La decisión que tomaremos ahora impactará mucho más de lo que pensamos. Y los daños y los riesgos de no hacer nada son gravísimos. Y como dice Hegel, ¿no? Amigos, caros amigos, el tribunal de la historia es fatal, ¿no? Él es fatal, impiedoso con aquellos que no escuchan sus enseñanzas. Entonces, será fatal que no tomemos una decisión de inversión en ciencia y tecnología, inversión en esas discusiones y sobre todo inversión en las universidades, donde es el sitio de las investigaciones y del desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Entonces, es tanto Brasil, España, Cataluña, todo eso está en un momento clave ahora que
la elección que será tomada ahora definirá cuál lugar del futuro ocuparán estos estados. Se ocuparán notas de pie de página de la historia o se estarán arriba liderando y haciendo muchos frutos democráticos, frutos que influyen en la libertad, que influyen en la ciudadanía de los cambios traídos por la inteligencia artificial. Bueno, tomemos la decisión. Muchas gracias. Como ven, ha sido una buena elección llevar sangre joven, brasileña, con más, y les incluyo a ustedes, porque hay una diferencia de edad y la vieja Europa, ha sido una buena cosa, eso, abrirnos a un mundo emergente muy vital y traernos, pues, Pedro es una maravilla, pero claro, estamos hablando de personas ya muy consolidadas y dejar que, bueno, ya que habían colaborado a que ese salón, a la Julie del Espinàs filosófico, donde se come, se alimenta uno de ideas y no de otras cosas más biológicas necesarias, pero que hay que pagarlas. Las ideas son más gratis, se comunican más libremente, son más multiplicables. Si las das, curiosamente no desaparecen, no se gastan, sino que se multiplican porque te las devuelven matizadas. Y entonces aquí es una maravilla agradecer a João Pedro, agradecer al cónsul, por favor, al profesor Fabricio Pulido, que nos hayan traído tanta fuerza y que nos permitan, pues, celebrar gente que lo han sido todo, que en su momento lo fueron todo, que continúan siéndolo todo. Fíjense que al inicio del acto había, os lo puedo jurar, Bermudo Bilbén, había muchísima menos asistencia que ahora que habéis llegado y que de alguna manera indica que mucha inteligencia artificial, mucho internet, pero la gente también quiere escuchar pues algo así como los que pues deben tener algo que explicar después de tantos años explicando muchísimas cosas. Yo soy alumno de los dos, discípulo de los dos, me explicaron muchísimo, pero seguro que hoy nos sorprenderán con bastantes cosas más. Ya el título de hoy ya es muy indicativo, ¿no? ¿Y si mi ley tuviera razón? Esperemos que no, pero esperemos que José Manuel Bermudo, mañana Norbert Bilbén, nos demuestren que, en fin, que la inteligencia natural y bien añeja, en buen odre, como el vino, mejora con el tiempo y que cometemos un error no trayéndolos más a eso, alimentándonos con buenas ideas, con ideas bien aromatizadas con el tiempo, con la experiencia. Entonces, por favor, no se vayan. Por favor, pediría un aplauso, otro más, para los compañeros que me han ahorrado tener que explicar